Mi madrastra me borró del testamento de mi padre. No sabía que él ya me había convertido en el dueño de todo, en secreto. En la opulenta sala de lectura del abogado, mi madrastra sonrió. El testamento le otorgaba la casa y millones, mientras que a mí, el único hijo de mi padre, no me dejaba nada. Ella creía que había ganado. Lo que no sabía era que el documento que acababan de leer no valía ni el papel en el que estaba escrito. Porque mi padre, en un último y brillante acto de ajedrez, me había entregado su reino años antes de morir. Y yo tenía las escrituras en mi maletín para probarlo. Mi nombre es Evan Reed, tengo 34 años, y durante los últimos 5 años, mi padre fue para mí un fantasma. Un fantasma que vivía, respiraba y dirigía un imperio inmobiliario, pero un fantasma al fin y al cabo. Nuestra relación no murió en silencio, fue asesinada en una tarde de julio, en su despacho con paneles de caoba, donde el aire olía a cuero viejo y a decepción. Construí esto para ti. Rugió, golpeando la mesa con una palma que había firmado cheques de 8 cifras. ¿Y vas a tirarlo todo por la borda para irte a encontrar a ti mismo? No estoy tirando nada, papá, repliqué, mi voz tensa por el esfuerzo de no gritar. Quiero construir algo que sea mío. No quiero heredar tu sombra. La sombra de la que hablas paga tu apartamento, tu coche y tu arrogante independencia, espetó, sus palabras diseñadas para herir. Pues se acabó, dije, dejando las llaves de mi coche y la tarjeta de crédito de la empresa sobre su escritorio. A partir de ahora, me las arreglo solo. Salí de esa oficina y, con ello, de su vida. Nos separamos con la furia de dos hombres demasiado orgullosos para admitir que se estaban rompiendo el corazón el uno al otro. Lo que nunca imaginé es que su muerte no solo reabriría esa herida, sino que revelaría que, a pesar del silencio y la distancia, mi padre nunca había dejado de luchar por mí. La llamada llegó un martes gris y lluvioso, el tipo de día que parece diseñado por un director de cine para enmarcar una tragedia. Era Scarlett, su segunda esposa, mi madrastra. No había oído su voz melosa y controlada en media década. Evan, soy yo. Tengo malas noticias. Tu padre falleció anoche. Un infarto masivo. No hubo calidez en su voz, ni una pizca de dolor compartido. Era la entonación de una directora ejecutiva informando de un cambio en la junta directiva. El funeral es el viernes, continuó. Sé que las cosas entre ustedes no estaban bien, pero creo que deberías venir. Por las apariencias. Por las apariencias. Esa frase lo decía todo. No me llamaba por duelo, sino por protocolo. Aún así, supe que tenía que ir. No por ella. Por él. El viaje en coche hasta la mansión en la que crecí fue una tortura de recuerdos agridulces. La casa, una imponente estructura de piedra y cristal que dominaba la colina, ya no se sentía como mi hogar. El Mercedes nuevo de Scarlett estaba aparcado en mi antiguo sitio, una pequeña pero significativa declaración de que mi tiempo allí había terminado. La puerta me la abrió Kira, mi hermanastra de 28 años, hija de Scarlett de un matrimonio anterior. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que el alquiler de mi apartamento de un mes. Evan. No estábamos seguras de que vendrías, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa de alguien que está siendo cortés con el personal de servicio. Es el funeral de mi padre, Kira. Por supuesto que vendría. Al entrar, el cambio era palpable. Los muebles de mi madre, de maderas cálidas y telas acogedoras, habían sido reemplazados por piezas modernas, frías y angulares. El lugar parecía una galería de arte, no un hogar. Scarlett estaba sentada en un sofá blanco, impecablemente vestida, el rostro sereno de una viuda de manual, pero sus ojos, afilados y calculadores, delataban la mente de una estratega. A su lado estaba su hijo, Preston, un joven de 25 años con la arrogancia de quien nunca ha trabajado un día en su vida. Evan, querido, dijo Scarlett, levantándose para darme un beso al aire junto a mi mejilla. Qué bueno que pudiste venir. Tu antigua habitación ahora es un trastero, espero que no te importe. La de invitados al final del pasillo está preparada para ti. Hizo una pausa, tomándome del brazo con unos dedos sorprendentemente fuertes. Solo para que lo sepas, la lectura del testamento será mañana por la mañana en la oficina de Charles Holt. Será algo rápido, solo para la familia inmediata. La bofetada fue tan clara como si me la hubiera dado en la cara. Familia inmediata. En su mundo, yo ya no calificaba. No discutí. Simplemente asentí. La guerra se libra en silencio hasta que llega el momento de la batalla. Esa noche, en la impersonal habitación de invitados, me sentí como un extraño. Incapaz de dormir, mis ojos se posaron en una pequeña estantería. Y allí estaba.
Un viejo ejemplar del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, con la cubierta de cuero gastada. Mi padre me lo había regalado en mi 16º cumpleaños. Para que nunca olvides, Evan, me había dicho, que la paciencia y la planificación son las armas más poderosas. Lo tomé, el peso familiar del libro era un consuelo. Y entonces, un sobre grueso y amarillento cayó de entre sus páginas. Mi nombre estaba escrito en el anverso, con la letra firme pero ligeramente temblorosa de mi padre en sus últimos años. Mi corazón se detuvo. Con los dedos temblando, rompí el sello. Mi querido hijo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y que, como esperaba, has vuelto a casa. Sé que nuestras últimas palabras fueron de ira. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. Pero el orgullo, Evan, es un veneno que los hombres como nosotros bebemos esperando que mate a nuestros enemigos. Espero que puedas perdonarme. Scarlett nunca entendió la diferencia entre el valor de las cosas y su precio. Ve mi legado como un activo a liquidar, no como una promesa a construir. No podía permitir que lo destruyera. Pero tampoco podía arriesgarme a que te hiciera daño en una batalla legal abierta. Así que no subestimes a tu viejo. He estado planeando esto durante años. 3 años antes de mi muerte, después de mi primer susto cardíaco, comencé a transferir las propiedades clave a tu nombre, de manera discreta y legalmente blindada. La cartera de Riverside, el bloque comercial de Maple Street, los complejos del centro, todo es tuyo, hijo. Las escrituras originales están en la caja fuerte de mi estudio, la combinación es el cumpleaños de tu madre. Esto que te escribo no es un testamento, es una notificación. Eres el dueño desde hace años. Scarlett no lo sabe. Cree que todo sigue en el patrimonio. Ella te mostrará un testamento que te excluye. Déjala. Deja que tenga su momento. Luego, muéstrale la verdad. Vuelve a casa, Evan. Termina lo que empezamos, pero a tu manera. Haz que nuestro nombre signifique algo más que dinero. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. No era ira ni resentimiento. Era una ola abrumadora de amor y comprensión que borraba 5 años de dolor. Mi padre no me había abandonado. Me había estado protegiendo todo este tiempo. Encontré la caja fuerte. Dentro, un archivo meticulosamente organizado. Escrituras originales, documentos de transferencia notariados, estados de cuenta. Y una memoria USB. La inserté en mi laptop. Hice clic en el único archivo de video. Apareció mi padre en la pantalla. Estaba en su estudio, más pálido, más delgado, pero con la misma mirada intensa y lúcida. Hola, Evan, dijo, su voz un poco ronca. Si estás viendo esto, significa que el plan funcionó. Scarlett y sus hijos creen que están a punto de heredar un imperio. No heredarán más que el dinero suficiente para mantenerse cómodos, pero no lo suficiente para destruir mi trabajo. Creé una nueva corporación hace 2 años, Reed Legacy Holdings. Tú eres el único accionista. Todas las operaciones y contratos de la empresa original han sido subrogados a esta nueva entidad. Scarlett solo heredará la cáscara vacía de la antigua compañía. Cuando ella vea este video, si es que alguna vez lo hace, ya será demasiado tarde. Tú serás el verdadero heredero. Cuida nuestro nombre, hijo. No lo hagas por venganza. Hazlo por justicia. Apagué el portátil, las lágrimas corrían por mi rostro. El Conde de Montecristo. Mi padre había orquestado la justicia más paciente y perfecta que se podía imaginar. Y ahora, me tocaba a mí ejecutar el acto final. A la mañana siguiente, me puse el único traje que poseía, uno que había comprado para entrevistas de trabajo, ahora reconvertido en mi armadura. Llegué a la oficina de Charles Holt 10 minutos antes de la hora programada. La recepcionista me miró con sorpresa, pero no me detuvo. La sala de conferencias era tan opulenta como el despacho de mi padre. Una larga mesa de roble pulido dominaba el espacio. Scarlett estaba sentada en la cabecera, como una reina presidiendo su corte. A su derecha, Preston jugueteaba con su teléfono, aburrido. A su izquierda, Kira me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Cuando entré, la conversación se detuvo. El silencio fue tan denso que parecía tener peso. Evan, qué sorpresa, dijo Scarlett, su voz tensa como la cuerda de un violín. Te dije que esto era solo para la familia inmediata. Soy Edward Reed II, repliqué, mi voz tranquila y firme, sin rastro de la tormenta que sentía por dentro. Soy el hijo legítimo y el primogénito de Edward Reed. No hay nadie más inmediato que yo. Tengo todo el derecho a estar aquí. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, colocando mi maletín de cuero a mi lado. La mirada de Scarlett podría haber quemado el barniz de la madera.
Charles Holt, un hombrecillo nervioso que parecía perpetuamente sudoroso, aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Bueno, ya que estamos todos aquí. Por deseo del difunto, procederé a la lectura de su última voluntad y testamento, fechado el 18 de mayo de hace 2 años. Abrió el documento con un aire solemne. Scarlett se reclinó en su silla, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Este era su momento de triunfo. Charles comenzó a leer el lenguaje legal estándar y luego llegó a las disposiciones. A mi amada esposa, Scarlett Reed, leyó, le lego la residencia principal en Elm Drive y la suma de $2 millones, libres de impuestos. Scarlett asintió con la cabeza, una expresión de magnanimidad ensayada en su rostro, como si el dinero fuera una simple formalidad. Preston sonrió abiertamente. A mi hijastra, Kara Dance, le lego la suma de $1 millón y mi biblioteca personal completa, con la esperanza de que encuentre en los libros la sabiduría que yo siempre valoré. Kira pareció genuinamente sorprendida y complacida. Miró a su madre, quien le dio un guiño sutil. A mi hijastro, Preston Dance, le lego la suma de $1 millón y mi colección de vehículos clásicos. Preston dejó escapar un pequeño y sí, antes de que una mirada fulminante de su madre lo silenciara. Charles hizo una pausa, tragando saliva. La tensión era palpable. Este era el momento. En cuanto al resto de mi patrimonio, continuó, su voz apenas un susurro, incluyendo todas las acciones de Reed Enterprises, inversiones y todos los demás activos inmobiliarios, comerciales y residenciales. El silencio era absoluto. Scarlett se inclinó hacia adelante. Se liquidarán y los ingresos se donarán en su totalidad a la Fundación para la Conservación de la Vida Silvestre. El aire salió de la habitación. Por un segundo, nadie se movió. Luego, Scarlett soltó una risa seca e incrédula. Eso es imposible. Espetó, mirando a Charles como si fuera un idiota. Edward nunca haría eso. Él cambió su testamento. Yo misma lo vi. Hay un documento más reciente. Uno que me nombra a mí como única heredera del negocio. Sí, puede ser que exista otro testamento, dije, hablando por primera vez. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Pero da igual. Ambos documentos son irrelevantes. Porque papá hizo algo que tú nunca supiste. Abrí mi maletín y saqué un fajo de papeles gruesos, cada uno en una funda protectora. Eran las escrituras originales. Las deslicé sobre la mesa pulida, una por una, como si estuviera repartiendo cartas en una partida de póker de altas apuestas. La cartera de Riverside, dije, mi voz resonando en el silencio. Transferida a mi nombre el 12 de junio de hace 3 años. El bloque comercial de Maple Street, transferido el 3 de septiembre de ese mismo año. Los complejos de apartamentos del centro, el 10 de enero del año siguiente. Todo firmado, notariado y debidamente registrado en el condado. Scarlett se abalanzó sobre los papeles, sus uñas cuidadas arañando las fundas de plástico. Sus ojos recorrían las firmas, las fechas, los sellos oficiales. Esto es falso. Es un fraude. Gritó, su rostro contorsionado por la rabia. Compruébalo, repliqué, mirándola fijamente a los ojos. Llama al registro del condado. O mejor, intenta vender una de esas propiedades. A ver qué pasa. Porque legalmente, estarías intentando vender algo que ya es mío. El silencio volvió a caer, esta vez más pesado, más definitivo. Charles Holt, el abogado, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Parecía inmensamente aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. Si el señor Reed firmó esas transferencias en vida, dijo, su voz ahora mucho más segura, esos bienes ya no formaban parte de su patrimonio en el momento de su fallecimiento. Legalmente, le pertenecen a Evan. El testamento, cualquiera de ellos, solo puede disponer de lo que quedaba. Que, al parecer, era la casa, el dinero en efectivo y los coches. La sangre desapareció del rostro de Scarlett. Preston se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás. No puedes quedarte con todo. Eso no es justo. No me estoy quedando con nada, respondí, mi voz fría como el acero. Solo estoy reclamando lo que, sin que ninguno de nosotros lo supiera, siempre fue mío. Pero aún no había terminado. Y en cuanto a la empresa, Scarlett, continué, disfrutando del pánico en sus ojos. Reed Enterprises, la compañía que tanto ansiabas liquidar, es ahora una cáscara vacía. Papá creó una nueva corporación, Reed Legacy Holdings, y transfirió todos los contratos y operaciones allí. El único accionista soy yo.
Tienes acciones de una compañía fantasma. Scarlett se derrumbó en su silla, su fachada de viuda afligida hecha añicos, revelando la arquitectura de su codicia. Soy su esposa, susurró, con la voz rota. Lo cuidé. Lo acompañé en su enfermedad. Y mientras lo hacías, ¿planeabas vender cada ladrillo que él colocó, cada sueño que construyó? Le pregunté, mi voz sin una pizca de simpatía. Kira me miró, la confusión y la duda luchando en su rostro. ¿Mamá? ¿De qué está hablando? ¿Ocultaste cosas de papá? Asentí. Sí, lo hizo. Y tengo pruebas. Videos. Cartas. Documentos. Papá sabía exactamente lo que estabas haciendo, Scarlett. Lo grabó todo para asegurarse de que su legado quedara en las manos adecuadas. La sala de conferencias, antes un templo de la ley y el orden, se convirtió en un manicomio. Scarlett gritaba acusaciones. Preston profería amenazas vacías. Kira lloraba en silencio. Y yo, en medio del caos, permanecí en calma. Había esperado 5 años para volver a casa. Y finalmente, lo había hecho. Semanas después, Scarlett y sus abogados retiraron cualquier intento de apelación. Las pruebas eran irrefutables. Las transferencias eran blindadas, el testamento válido para lo que quedaba, y mis documentos, incuestionables. Tomé las riendas de Reed Legacy Holdings. Pero no seguí el camino de mi padre. Lo honré, pero lo hice a mi manera. El complejo de Riverside, que Scarlett quería vender a un desarrollador de lujo, lo convertí en un proyecto de viviendas accesibles de alta calidad. El bloque del centro se transformó en un espacio de coworking para startups y negocios locales, con alquileres subvencionados. Cumplí la última voluntad de mi padre, convertí su riqueza en un legado que trascendía el dinero. Scarlett vendió la mansión y se mudó a Florida, desapareciendo de nuestras vidas. Preston, sin acceso a un fondo fiduciario ilimitado, tuvo que buscar un trabajo por primera vez en su vida. Un mes después, recibí una carta escrita a mano. Era de Kira. Se disculpaba. Por su ceguera, por su complicidad, por no haber visto a su madre por lo que realmente era. Me preguntó si algún día podríamos hablar. Respondí que sí. Ese fin de semana, conduje hasta el cementerio. La tumba de mi padre estaba en una colina tranquila, con vistas a la ciudad que él había ayudado a construir. Saqué de mi abrigo el viejo ejemplar del Conde de Montecristo. Lo dejé sobre la lápida de mármol, junto a una sola rosa blanca. Dentro del libro, había dejado una nota. Lo terminé, papá. El enemigo fue vencido. Pero la fortaleza sigue en pie. Y ahora, la estamos usando para construir algo nuevo. Descansa en paz. Mi madrastra heredó dinero. Yo heredé una misión. Y al final, solo una de esas cosas tiene el poder de construir un legado. ¿Hizo bien el padre en ocultar su plan a todo el mundo, incluido a su propio hijo, o había una forma mejor de proteger su legado? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.